Bueno, nos toca afrontar el último tramo de este maratón, porque realmente estamos recibiendo mucha información, lo cual tiene la ventaja de que nos están dando mucho por poco, es decir, realmente nos están transfiriendo muchísimo conocimiento, muchas horas de trabajo, porque estoy segura que por todas las, desde la primera hasta la última, hay muchas horas de trabajo detrás y estamos obteniendo un alto rendimiento, porque es que nos están dando ya desgranados absolutamente los problemas, entrando a fondo además en ellos y muy bien sustentados. Por lo cual yo creo que aunque suponga un esfuerzo, la compensación es grande. Y lo mismo sucede con este último tramo que vamos a afrontar. Me corresponde presentar a la siguiente ponente, que es la profesora Raquel Vida Fernández. Bueno, al margen de lo que ya nos dice su apellido, que creo no debo de entrar, la profesora Raquel no es solo profesora, es también abogada en ejercicio. Desde el principio su profesión, bueno, su vocación se ha desenvuelto entre la universidad y la abogacía, que ha aprendido en prestigiosos despachos en Madrid, con laboralistas de primer orden, y después ha terminado recalando de nuevo, después de una larga etapa en Madrid, en Granada. La razón por la cual creo el profesor Monereo ha contado en esta ocasión con Raquel es porque quizás sea ahora mismo la persona más preparada en nuestro departamento en este tema. ¿Por qué razón, pese a su juventud? Fundamentalmente porque está culminando una tesis doctoral sobre el empleo público y eso determina que, bueno, realmente pues la forma de estudiar sea muchísimo más intensa que cualquiera, o la dedicación que ella le ha podido dar, que cualquiera de nosotros podamos haber tenido, ¿no? Es decir, que tiene una razón por la materia. Y, bueno, por mi parte, darle las gracias y darle la palabra para que proceda a su conferencia. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a los organizadores de las jornadas por la invitación, a mi maestro, el señor Monereo, el profesor Monereo, y a Federico Castillo también. Y es un tema que efectivamente es muy interesante y que quiero hacer constar que ya no solo porque sea un tema de investigación en el que trabajo, sino también porque creo en lo público. Creo firmemente en lo público. Entonces, es un tema que creo que es tan importante y tan interesante que probablemente ahora mismo es un momento especial para este tema, y pienso que esta jornada a lo mejor tendrían que hacerse el año que viene, por el momento electoral en el que estamos y que puede darle la vuelta a todo lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver, la ponencia yo la he organizado en 3 bloques. Yo me voy a centrar en empleo público laboral. Quiero hacer una visión de cuál es el régimen jurídico del empleo público laboral actualmente, pero también quiero dar una visión de cuál es el origen, porque eso nos hará ver que no estamos tan lejos de donde empezamos, qué pasó con el Estatuto Básico del Empleado Público, que ha sido o es nuestra norma de referencia, y qué perspectivas pienso que hay de futuro. Esos son los 3 primeros bloques. Esta primera parte, pues a lo mejor algunos ya lo conocen y les sobra, pero seguro que es útil para la mayoría. El empleo público en España empieza a regularse en el año 64, con la Ley de Funcionarios Civiles. En ese año se recoge en esa norma la posibilidad de que existan contratos laborales en la Administración. Lo que pasa es que se hacía o se establecía como unas funciones residuales o de tipo de oficio y que tenían que estar reglamentariamente autorizadas. Ese es el origen. En el año 84 se produce un punto de inflexión clave, porque se aprueba la Ley de Reforma de la Función Pública, la Ley 30/84, que ya acepta totalmente, en términos de modernidad, entre comillas, las 2 condiciones, de laborales y funcionarios en las administraciones públicas. Esta norma, esta ley, además, empieza también otro proceso, un tema curioso que es la laboralización también del régimen de los funcionarios públicos, la aproximación, la asunción del régimen laboral y la aproximación del régimen de los funcionarios a muchos derechos que eran de contenido laboral.
que esto en realidad viene por normas de la OIT, o sea, por reconocimiento de derechos colectivos y libertad sindical, o sea, no solo por el tema de opción política. Bueno, pues esa norma, una de las cosas que hace es que reconocía un poder enorme a las administraciones para determinar quiénes iban a ser laborales y quiénes iban a ser funcionarios. Dio origen a una sentencia del Tribunal Constitucional que estudió la norma en toda su dimensión, pero que en este tema en concreto, que es lo que me interesa a mí ahora, lo que hizo fue, por un lado, bendecir la dualidad de regímenes, laboral y el funcionarial, pero por otro lado también decir, por parte del Constitucional, una sentencia clave, 99/87, que el régimen funcionarial tenía que ser el prevalente, que la excepción tenía que ser la laboralidad y que el legislador tenía que acotar, que no podía ser la Administración la que decidiese libremente. Eso dio lugar a una reforma de esta ley y una ley del 88, en artículo 15, reforma o acota, dando orden a ese mandato del Tribunal Constitucional, cuáles eran las reglas para determinar quiénes iban a ser laborales y quiénes iban a ser funcionarios. ¿Qué hace esta norma? Pues que, en mi opinión, parece que acota, pero no acota. Lo que hace este artículo 15, que resulta que todavía para nosotros sigue vigente, por eso he querido empezar por aquí, es diciendo que la regla sería la de empleos públicos, o sea, que la de los empleos públicos serían funcionariales como regla y que las excepciones sería el contrato laboral y hace una enumeración, que no voy a hacer la enumeración completa por no aburrirles, pero que sí les comento que son pinzas abiertas. Cada uno de los supuestos son pinzas abiertas. Voy a decir dos. Puestos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico discontinuo. Abierto. Áreas de actividades que requieran conocimientos técnicos especializados cuando no existan cuerpos o escalas de funcionarios cuyos miembros tengan preparación específica para ello. Abierto. Luego habla de una serie de actividades o puestos que sí serían instrumentales, que sería lo lógico, como puestos de vigilancia, oficios varios, custodia, conservación de edificios, equipamiento. Imiten un apartado que para mí, eso es inconstitucional, servicios sociales y protección de menores, como si fuese un puesto instrumental o una actividad residual cuando estamos en un Estado social de derecho. O sea, que eso se puede laboralizar entero si queremos. Vale. Ese es el principio desde el que partimos. La ley de base de régimen local tampoco ayudó mucho, no solo no ayudó, sino que empeoró, en mi opinión, la situación, la ley 7/85. Porque ahí ya lo que hace el legislador es establecer que en el ámbito del régimen local, el ejercicio de las funciones que impliquen ejercicio de autoridad, fe pública, asesoramiento laboral, control y fiscalización interna y control presupuestario prácticamente, eso es lo que sí se reservaba a funcionarios. El resto iba a ser laboral. Otro recurso de inconstitucionalidad, otra sentencia, esta del 2002 del Tribunal Constitucional, que dice que, bueno, que es una forma de acotarlo y que es válida. Consecuencia, la enorme laboralización que hay en las administraciones locales. Números, el tema de números no les voy a asustar porque en muchas ponencias se ha usado muchos números, porcentajes, pero sí es curioso. Cuando se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, que es la norma que vamos a ver ahora que rige nuestro régimen de laborales, el 30% del personal de las entidades locales era laboral. El año pasado era el 53% del total, con todos los despidos que además ha habido. O sea que todavía sigue siendo el 20% en la Administración central y un 10% más un 19% de entes instrumentales, que al final son casi un 30% en comunidades autónomas. Mucha laboralización progresiva. Ahora se acotará por el tema de la crisis, pero lo hay. A esto se suma que en el año 97, con la LOFAGE, empieza a aparecer esa administración institucional, los entes públicos, privados, fundaciones, se empiezan a crear una serie de entramado administrativo, de administración paralela del tema de la huida del derecho al trabajo, de derecho administrativo que tanto se ha comentado. Y el personal de estos entes instrumentales son estrictamente laborales. Es que, en parte, esa es la finalidad de la norma, ¿no? Someterse a los principios administrativos de mérito, capacidad, igualdad, todo eso
todas esas normas que impiden o no flexibilizan suficientemente el régimen del personal. Y hay otro, en el LOFAGE, una disposición adicional 10ª que mete el tema de la administración independiente y organismos reguladores, que en la primera ponencia del día de ayer comentaban, ¿no?, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Agencia de Protección de Datos, Comisión Nacional de la Energía, todo esto, entes que se suponen que tenían que ser independientes, ya nos dijo el profesor del Villa, se llama, ¿no?, que no eran tan independientes, que tenían por cuotas, por partidos repartidos. Bueno, pues estos, por independientes, resulta que el personal es prácticamente entero laboral, personal laboral. Quedan aparte, tiene su regulación específica. Bueno, pues estando así las cosas, nos encontramos que en esta primera etapa, antes del Estatuto Básico del Empleo Público, lo que había era un personal laboral que, conforme a la Ley del 64, que es la que está vigente, teóricamente se regulaba por la norma laboral común, cuando realmente eso no era así. O sea, siempre los teóricos, los de Derecho del Trabajo, comentaban que por lo menos era una relación laboral modalizada, porque empezaban a aparecer normas administrativas que establecían restricciones. Por ejemplo, en la Ley de Incompatibilidades, el tema del acceso, se establecía limitaciones por los principios constitucionales de mérito, igualdad, capacidad. La Ley de Presupuestos, limitando las retribuciones en el año 83. O sea que nunca fueron laborales comunes, nunca han sido laborales comunes. Ese es el punto de partida. Ahora, ¿qué pasa? Pues que esta dualidad es importante, o sea, para que dirán, bueno, pues ¿qué más da que haya laborales, que haya que no? El determinar bien hasta dónde llega la laboralización o no influye en mi opinión, en varios aspectos. Primero, el que en un mismo ámbito, en una misma oficina haya laborales y haya personal funcionario, son dos marcos jurídicos legales distintos, que a la hora, por ejemplo, de negociar condiciones dificulta, a la hora de gestionar dificulta. El trato jurídico es distinto, se crean agravios comparativos, al clima laboral puede afectar, eso por una parte. Pero es que, por otra parte, si la laboralización se extiende mucho, es la puerta a la externalización. O sea, si optamos, porque sé que por ahí van los tiros, luego comentaré cómo va el tema de reforma, si se deja a mínimo los funcionarios, es la puerta abierta realmente a que desmontemos la administración pública, los servicios públicos y los dejemos a mínimo. Eso es así. Y cuanto menos administración, menos servicios públicos. Eso también es así. Entonces, por eso este es un tema que me preocupa y que ya digo, es la realidad que teníamos antes del EBE. Vamos al EBE. Llegamos al año 2007. Llegamos al año 2007, quiero empezar antes de 2007. Llegamos al año 2005 y se reúne una comisión de expertos para hacer un informe encargado por el Gobierno para aprobar el Estatuto Básico del Empleo Público. Les recomiendo la lectura de ese informe. Es casi mejor que el EBEP. A mí el EBEP no me parece una mala norma, con todos los defectos que voy a decir que tiene ahora. Pero el informe es que yo cada vez que lo leo me gusta más. Era una comisión de la que formaba parte el profesor Castillo, Federico Castillo. Y es genial, hace unas propuestas estupendísimas, que muchas se han quedado en el tintero y que a lo mejor de ley de Ferenda se tenían que retomar. Bueno, pues llegamos al año 2007. ¿Qué pasa? Pues que, entre otras cosas, y la exposición de motivos lo dice, por esa dualidad, ese desorden, esa inseguridad jurídica, uno de los motivos que hace, y bueno, por supuesto, por cumplir con el mandato constitucional, se aprueba el Estatuto Básico del Empleo Público. Pero no es el estatuto solo para los funcionarios públicos, es para el empleado público. ¿Qué es el empleado público? Es un concepto nuevo. En esta norma, que lo que busca es homogeneizar, busca unos principios básicos, funciona como una especie de norma marco, de norma mínima, que crea unos instrumentos muy interesantes, pero que cede mucho o confía mucho en el desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas y las entidades locales, y de ahí viene su debilidad. Pero bueno, esa norma que marca ese marco básico, ¿para qué empleados públicos? Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, personal eventual y una figura nueva que se llama directivos profesionales.
todos los que están pagados por el concepto de administración, que luego vamos a ver, entran o son el empleado público para el que va dirigido. En el ámbito de los laborales es curioso porque son fijos temporales y los indefinidos no fijos que ya os suenan y que seguirán sonando en siguientes referencias. Bueno, los indefinidos no fijos, que son una obra de ingeniería judicial, así de claro, uno de los que formaban parte de la comisión de expertos, es que no quiero dejar de decirlo porque es que a mí me hizo una gracia horrorosa, en los primeros comentarios del Estatuto Básico no daba crédito, decía, creo que ha tenido que ser un error de la coma, el profesor Tomás Sala decía, no doy crédito, literalmente dice, que de una forma tan vergonzante se haya legalizado una situación de irregularidad, que tenía que ser, pues bueno, que buenamente han intentado arreglar el Tribunal Supremo, pero que en tema de jurisprudencia tenía que haberse quedado. Bueno, pues ese es el ámbito subjetivo, diríamos, al que se dirige el Estatuto Básico del Empleado Público. Para el empleado laboral, para el tema que a nosotros nos afecta ahora mismo, esto fue muy importante porque realmente esa dispersión, ese caos que teníamos antes, que les comentaba que realmente es como una relación laboral modalizada, teníamos que ir a ver las normas administrativas, si le afectaban, si no le afectaba y tal, se ordena. Ahora ya sí tenemos una relación de empleo público laboral. Discutimos si es relación laboral especial o no, si le ponemos la coletilla o no. Que yo soy de los que pienso que sí porque el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores es una lista abierta que dice que si por ley se aprueba o se podrán aprobar otras relaciones laborales especiales y el mecanismo, la forma en que funciona es así, es una ley especial sin perjuicio de que supletoriamente remitan a la normativa laboral. Funciona exactamente, pero me da igual. O sea, en esa discusión tan… al final, yo, como dice el profesor de la Villa, materialmente es una relación laboral especial. Y ese es el chip que tenemos que tener a la hora de ver cómo funciona. Y eso es también la dificultad que tiene esta relación laboral especial. Vamos a ver, ¿qué es lo que hace o qué es lo que también configura el mapa de relaciones laborales que tenemos en nuestra Administración? Pues precisamente el ámbito de aplicación que determina el EBEP. Resulta que el EBEP la comisión, el informe de la comisión de expertos, recomendaba que se extendiese el ámbito de aplicación a lo que sería el equivalente al concepto de sector público que se marca en la ley de contrato, que es un concepto mucho más amplio, porque mete al tema de las fundaciones, al tema de las empresas participadas con más del 50%, o sea, toda esa, la administración institucional, si entra, o sea, todo lo que es administración territorial, administración institucional que depende de esta, mete a las universidades, o sea, que el ámbito es amplio, pero deja fuera a fundaciones y a empresas públicas participadas con más del 50%. Las deja fuera cuando los expertos lo recomendaban, que lo extendiesen lo más posible, para que fuese lo más homogéneo posible. Sí decían, y eso sí lo hace el legislador, que en lo demás, pues que habrá una parte de la Administración que por ser tan especial, por ser órganos constitucionales o tener unas características muy especiales, puedan tener una norma distinta, que son el CNI, los funcionarios que cobran por arancel, y luego todos los órganos constitucionales, el Tribunal Constitucional, las Cortes, todo eso, pues por su especialidad, efectivamente, que tengan su ley especial y que el EBEP fuese supletorio. Eso ha quedado así, el artículo 4 del EBEP dice que eso tiene su propia normativa, pero el EBEP no es supletorio. Será supletorio si la ley especial que regula el régimen de su personal lo remite. O sea que en eso tampoco le hicieron caso a los expertos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al final? Pues el cuadro, le resumo. Tenemos empleados públicos laborales a los que se le va a aplicar el Estatuto Básico del Empleado Público, profesionales o trabajadores que se someten al régimen laboral común, igual que se hacía antiguamente,
Es decir, se establece que se le aplica la normativa laboral común, pero luego se le aplica el régimen de incompatibilidades, se le aplica las limitaciones presupuestarias, se le aplica las limitaciones o el respeto a los principios de mérito y capacidad en el acceso. Y esas son las fundaciones públicas y esas son las empresas participadas mayoritariamente con capital social, con capital público. Ese sería otro bloque. Y luego están los laborales que nos encontramos que por sus contratas o por empresas de trabajo temporal, lo que sea, están también en las administraciones, que desgraciadamente son cada vez más. Y esos son laborales puros y duros, con los problemas de si se aplica o no el tema del control de los principios constitucionales o no. Ese es el mapa, diríamos, de lo que nos encontramos en el ámbito público. Nosotros, o yo, me voy a centrar en estudiar o en tratar cómo estamos y qué perspectiva hay de reforma y qué necesidades habría respecto a los laborales a los que se aplica el EBEP, porque son mayoría y porque son realmente los que tienen ese régimen jurídico especial. ¿Qué pasa? ¿Que el EBEP ha supuesto algún logro? Sí ha supuesto logro. Sí supuso un logro porque ordenó, porque reconoció condiciones de trabajo que no tenían los del personal laboral o que tenían que batallarlo en los juzgados. O sea que sí supuso un logro, sí ordenó y sí es una norma que contiene una filosofía muy interesante que es la de aplicar instrumentos y principios de la empresa privada a lo público, no para privatizarlo, sino para hacerlo efectivo, para hacerlo más eficaz, para que la administración o la gestión de personal, de recursos humanos, que el Ackerman dirían que si son recursos no son humanos, pero yo voy a usar esa fórmula porque así nos entendemos, la gestión de recursos humanos se puede aplicar a las administraciones y lo que intentan es facilitar instrumentos, respetando el tema de la autonomía y las entidades locales. Bueno, y ahí viene la debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Pues que cede o confía en ese desarrollo que no se ha llevado a efecto. Vamos, tanto es así que hay capítulos que no están en vigor, que es que realmente hasta que no se desarrollen no entran en vigor, así de claro. Quien menos ha ayudado de todo es la Administración central, porque si se hubiera aprobado una ley de la función pública de la Administración central, sirve como modelo a la autonómica, así de claro. Y ese tendría que haber sido el reto en esta legislatura, y no destrozar la administración pública. Bueno, pues por ahí es por donde fracasa el EBEP. No en su contenido, que está muy bien, que ahora vamos a ver que es que tenemos muchos instrumentos, sino en que no se ha desarrollado. Solo se han desarrollado en la comunidad gallega, que se hizo al año siguiente y todo, uy, pero qué rápido. Y no, porque es que era una especie de refundición de texto, o sea que no desarrolla nada. En la comunidad castellano-manchega y en la comunidad valenciana. Esas son las únicas 3 normas de desarrollo, pero no desarrollan. No meten novedad. A lo mejor sí, pues el tema de la figura del personal directivo por lo menos lo describen y tal, pero no entran en ahí. Casi yo cuando leí las normas de desarrollo pensé, mejor no hubieran desarrollado nada, porque es casi peor. Porque ya es que encima ya está hecho, por lo menos potencialmente uno se ilusiona y dice, algún día llegará, ¿no? Pero es que eso es peor, porque es que copian la norma y desarrollan 4 detallitos que no suponen ese cambio de cultura que pretendía el Estatuto Básico del Empleado Público. Bien, aquí quiero remitirme a una cosa. En el año 2009, en septiembre de 2009, se firmó un acuerdo con los sindicatos, a nivel de Administración Central y de Gobierno y sindicatos en el torno del diálogo social, que es muy interesante, que estaba muy bien planteado, que se notaba la enorme fuerza que en aquel momento sí tenían los sindicatos, pero que sí planteaba en los términos que, ya digo, de gestión de personal real, de modificación, de flexibilización de la gestión del personal, reflejaba muy bien qué es lo que había que hacerse y es muy interesante y que quedó en papel mojado con el tema de la crisis y con el cambio de gobierno. Lo digo porque es que yo casi que es de esos bueno, pues es que ya está dicho, lo que hay que hacer es hacer, ¿no? Pero ya estaba dicho. Hablaba de negociación colectiva conjunta, de
de funcionarios y trabajadores, hablaba de hacer un anteproyecto de ley de la función pública de la Administración Central, hablaba de muchos instrumentos, racionalizar el empleo público, de disminuir la temporalidad, de carreras profesionales, o sea que muy interesante. Bueno, eso se quedó ahí parado. Ahí es donde yo cuando aquello lo leí, digo, ya, no. Llega la crisis, efectos de la crisis. Ya nadie habla casi del EBEP, o sea, ya se ha quedado como una especie de sirve para lo que sirve y cada uno desarrolla lo que se pueda desarrollar, lo que pueden usar, pues lo usan. Si es verdad que no ha servido, ya digo, como norma marco. Y las modificaciones que se meten al EBEP con razón de la crisis, resulta que lo que hacen es un efecto muy curioso. Es que alejan un poco al laboral del funcionario, es lo que voy a decir, y a la vez lo aproxima, pero para mal. Primero, ¿por qué lo aleja? Porque los que pensaban que eran inamovibles, que sin serlo lo eran, el personal laboral, ha resultado que sí es. Ya ves tú, sí era. Se mete rápidamente con la reforma del Estatuto de los Trabajadores en los despidos objetivos, que sí, que se gestionan de una forma para los de la empresa pública y de otra forma, como ha expuesto muy bien la profesora Rodríguez Canciano, y de otra forma para los empleados públicos, pero ahí está. La gente, son laborales, pueden ir a la calle. Ya sean temporales, ya sean fijos, indefinidos no fijos, y si hay que llegar a los fijos, pues se llegará, porque son laborales. Y había una psicología de que era inamovible, y no, se ha visto que no. Segundo, y ahora ya sí nos aproximamos a reformas que afectan al EBEP y que nos aproximan al personal laboral, a los funcionarios, pero para mal. Y es que el artículo 32 del EBEP introduce un segundo punto, que el artículo 32 que habla de negociación colectiva de los empleados públicos. Pues en este segundo punto, ¿qué es lo que hace el legislador? Dice que esto no estaba regulado. Vamos a ver, los convenios colectivos valen y tienen fuerza vinculante hasta que no haya alteración sustancial de circunstancias económicas que causan grave daño al interés público y que, por tanto, puedan justificar la suspensión o la eliminación de lo que se había acordado. Esta previsión estaba para los pactos y para los acuerdos de los funcionarios, pero no estaban para la negociación colectiva de los laborales. O sea que en eso, eso realmente, yo personalmente pienso que sí era necesario. O sea, en ese sentido pienso que sí, que al final primero es el interés general y luego son los derechos colectivos y que esto es una modalización. Pero bueno, eso que estaba ahí, que parecía que se separaba, ¿no? Pues ahora sí ya somos como los funcionarios en eso. Y por otro lado, pues hemos visto que se han aplicado pues todas las restricciones a todo exactamente igual, salariales, de derechos de permiso, todo eso exactamente igual. Bien, hoy, ¿qué pasa? ¿En qué punto está el EBEP? Está pendiente de desarrollo, está paralizado, ha sufrido esas modificaciones y lo único que ahora, y ahora doy el paso a la tercera parte de la ponencia, desde el Gobierno se plantean modificaciones, se plantean reformas, pero en términos estrictamente economicistas, de reducir, de hacer lo mismo, no hacer más, lo mismo pero con menos, en esos términos. Me estoy refiriendo al informe CORA, que también lo han mencionado aquí sobradamente. Para los que no lo saben, pues el informe CORA se dictó el 26 de junio de 2013, o el informe de la CORA, mejor dicho, que es un informe que dicta una comisión para la reforma de las administraciones públicas que se constituye el 26 de octubre de 2012. Bien, en ese informe, esa comisión está formada nada más que por el Gobierno, no por expertos, ni por sindicatos, o sea, es unilateral, el Gobierno. Decide que esto es lo que hay que hacer en materia de reforma de administración pública y tocan muchísimos temas. Claro, yo me voy a centrar en el que a nosotros nos atañe, que es el tema de empleo público. Bueno, pues en el tema de empleo público hace una cosa curiosa. Y luego les digo las conclusiones que yo cuando me he estudiado esto he sacado. Lo que hace es hablar de una serie de materias que ya vienen recogidas en el Estatuto Básico del Empleado Público, lo plantea como nuevas, como si fueran ideas
nuevas y que tal, pero no habla nada del Estatuto del Empleado Público, ni siquiera lo menciona. Es que, vamos, colateralmente, en una frase lo he visto. No habla de vamos a desarrollar esto o esto, no, habla de una serie de puntos, empezando, fíjense, por el establecimiento de pautas para la determinación del régimen jurídico del personal que participa en la prestación de servicios públicos. El primer problema que hemos estudiado. ¿Hasta dónde llegan los laborales? ¿Dónde empiezan los funcionarios? Y yo digo, pues muy bien. O sea, efectivamente este era un punto que el EBEP dejaba pendiente de desarrollo. El EBEP decía, bueno, el artículo 11, que regula el personal laboral, dice las administraciones públicas, en la ley de las funciones públicas, determinarán quiénes son los laborales. Y el artículo 9 dice, los funcionarios públicos serán los que ejerzan poderes públicos y funciones de interés general, concepto jurídico indeterminado. O sea, que seguía casi la línea más de la ley de base de régimen local que incluso que la de la ley del 84, ¿no? Bueno, pues eso está pendiente de desarrollo. Regúlenlo. Bueno, no, pues aquí solo se plantea en términos generales que, y además mi pregunta sería, ¿para qué? ¿Qué quieren? ¿Por qué? O sea, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para más funcionarios? ¿Para menos funcionarios? ¿Con qué objetivo? Eso no lo dice. Diferenciar en función de la naturaleza de las actuaciones a desarrollar el personal funcionario y laboral, que se revisará en aquellos sectores en los que se aprecie una falta de correspondencia entre la utilización de uno u otro tipo de personal y ejercicio de potestades públicas. No dicen cuál es la finalidad política que hay detrás. Yo sí sé lo que haría, no sé lo que harían desde los que hicieron este informe. Pero muchos no han hecho tampoco, porque la Ley de Ordenación de la Administración, la Ley 27/2013, de Ordenación y Racionalización de la Administración Local, lo deja exactamente igual. Incluye un artículo 92.3 y realmente coge el mismo parámetro que el artículo 15, aquel que hemos visto inicialmente. O sea, esto pues sí, tal, no funciona, exactamente igual, pinza abierta. O sea que, por un lado, en el 2012 están diciendo que quieren hacer eso, pero ahora que tienen una ocasión para haber dicho, venga, pues la administración local, que además donde tenemos el problema, vamos a acotarlo. Pues no la han acotado. O sea que dicen una cosa, pero hacen otra. Luego, hablan de elementos de ordenación de empleo público. Muy interesante, claro que sí. Carrera horizontal, importantísimo. La carrera horizontal es un instrumento importantísimo que está pensado por los que hicieron el EBEP para motivar a los funcionarios. Carrera sin, no la tradicional, conforme vas pasando los años, Hacienda y tal, sino en tu mismo puesto de trabajo, si yo te hago una evaluación de tu desempeño y sale bien, pues vas a ganar más o vas a tener acceso a más formación para luego ascender, que es un problema enorme en las administraciones, la motivación del personal, un problema de gestión de recursos humanos. Bueno, pues hacen mención a eso está muy bien. Y de hecho aprovechan para hacer mención que la reforma laboral, en el ámbito de los laborales, pues todo este tema lo facilita mucho porque como desaparecen las categorías y todo se centra en grupos, pues ahora la polivalencia funcional por grupo y todo eso, pues que la aprovechen para el tema de la promoción y la movilidad. Una obsesión también es el tema de la movilidad, otro de los elementos que trata, el tema de la movilidad. Bueno, pues el tema de la movilidad, nosotros, el EBEP lo prevé, lo regula y el tercer convenio colectivo único de personal laboral de la Administración General del Estado no es que lo trate, es que lo trata enormemente, es que llega a coger 14 posibilidades de movilidad, entre voluntaria, obligatoria, geográfica, no sé, o sea que el instrumento está, que falta el desarrollo normativo de cara al régimen de funcionarios, pero por ejemplo en el ámbito laboral tenemos instrumentos para movilidad enormes. Un instrumento muy interesante que es la movilidad voluntaria entre administraciones públicas, para donde haya excedentes o haya falta, en vez de tener que ir a los contratados laborales de turno, que al final se van a convertir en indefinidos no fijos, caramba, pues vamos a saber lo que tenemos y vamos a mover a la gente, vamos a mover a la gente de un lado para otro. Bueno, pues eso tampoco está desarrollado. Sí se prevé aquí, sí se prevé también, o hacen mención en el informe del CORA, de la CORA. Y, de hecho, se constituye una comisión
de coordinación de empleo, la Comisión de Coordinación de Empleo Público, que es un órgano de colaboración entre administraciones muy útil, también establecido en el EBEP, se crea un grupo de trabajo sobre movilidad administrativa. Y ahí sí, en este tema yo tengo que reconocer que por lo menos están hablando, por lo menos se está hablando. Posibilidad de establecer acuerdos de carácter bilateral entre administraciones, identificando colectivos a los que van dirigidos, establecer cupos mínimos de puestos abiertos en las administraciones públicas, porque el problema aquí era que las administraciones mismas se cerraban, su RPT estaban cerradas a los propios de su administración. Entonces, claro, sí son precisos acuerdos, desarrollo normativo y acuerdos para establecer o movilizar efectivos si es preciso. O sea, que el instrumento también se tiene. Otro elemento que toca, necesidad de establecer una evaluación del desempeño que valore o que mida con la medición de cargas de trabajo y tal, establecer cuáles son o cómo se aplica la formación, a la formación, carrera y retribuciones, este elemento, pues para optimizar y para obtener resultados. Pero en términos muy económicos siempre. Vamos a ver, la evaluación del desempeño viene prevista en el EBEP también, artículo 20, como el procedimiento por el que se valora, en este caso no rendimiento, porque en el informe del CORA lo que se refiere es a rendimiento, medición, a ver quién saca más expedientes en menos tiempo, cómo se puede hacer. La evaluación del rendimiento es un arma muy potente y muy interesante y que tiene que medir conducta y rendimiento profesional de los empleados públicos. No solo rendimiento, porque aquí hay un error, en mi opinión, de fondo. No es sacar más, es también marcar unos objetivos prioritarios. Vamos, ¿qué queremos dar? Servicio público, calidad en el servicio público, porque si vamos nada más que a sacar expedientes o a que, como hacen con los médicos, que receten cuanto menos más y cuanto menos recetan más ganan, eso va orientado al servicio público, eso está pensado para que den mejor servicio público o para que den peor servicio público. Pues esos son, la evaluación del desempeño, lo primero que tiene que tener es un objetivo claro, un objetivo estratégico. Esto enlaza con la planificación de recursos humanos. Todo esto, en realidad, entra dentro de el instrumento más potente y lo que nos falta en España, que es planificación de recursos humanos. La planificación de recursos humanos estaba prevista también en el EBEP. No estaba prevista, es que está hasta descrito lo que tiene que contener. Dice el artículo 69. Las administraciones podrán, que tenía que haber puesto deberán, aprobar planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluirán disponibilidad y necesidades de personal, saber qué tenemos, sistemas de organización del trabajo, cómo se tiene que hacer para sacar más trabajo mejor. Modificación de estructura de puestos de trabajo para adaptarlo a esas necesidades. Medidas de movilidad funcional, principalmente funcional, geográfica incluso si hiciera falta. De promoción o medidas de promoción interna voluntaria y forzosa. Tema de reasignación de efectivos. Planes de formación, previsiones de incorporación al personal, la oferta de empleo público, previsiones de saber lo que tengo, saber lo que necesito y adaptarlo a la empresa. La evaluación de desempeño es un instrumento básico para esto. Vamos a ver, sirve o debe servir tanto para marcar las retribuciones, que no gane igual el funcionario que se desvive que el que no se desvive, que afecte a las carreras. Y además, la previsión que hace la ley es que afecte a las carreras positiva y negativamente, porque fíjense, el artículo 20.1 dice que este procedimiento puede afectar perdón, es 20.4. Dice, no solo serán efectos retributivos, también afectará a la carrera horizontal y vertical, y está previsto que afecte negativamente o pueda afectar, porque de ello dependerá la continuidad en el puesto obtenido por concurso. O sea que incluso pueda tener efectos negativos. Y luego el tema de retribuciones, que efectivamente se establezcan variaciones en las retribuciones, pero no como se hace ahora, que al final el problema, ¿dónde está? El problema está en que no hay un personal directivo profesional, porque el que está allí
tira con pólvora del rey, lo que no quiere es pelearse, al final le da a todos los que le tengan que dar la productividad y si acaso marcan objetivos puntuales, objetivables, como el tema de que no receten mucho o que saquen muchos expedientes o que hagan no sé cuántas sentencias, lo demás no es ni calidad, ni no hay visión vamos a ver, en la empresa, lo primero que dicen cuando a uno lo forman en materia, que yo algo he estudiado de eso, de recursos humanos, lo primero que te dicen es que recursos humanos tiene que primero estar muy acorde con la dirección general de la empresa y saber cuáles son los objetivos. ¿Qué queremos? Producir mucho con poco coste, esa es nuestra prioridad. ¿Qué queremos? Dar buen servicio. ¿Qué queremos? Dar buen servicio pero con poco coste. Saber qué es lo que quiere la dirección general, cuáles son los objetivos. Esos son los objetivos políticos, que los tiene que haber, ¿Qué queremos? Poca administración, mucha administración, muchos servicios públicos, pocos, pero esa es la opción, y esa es la opción de cada... por eso hay políticos que interactúan con la administración. Pero una vez que esos principios los tenemos marcados, a partir de ahí ya tienen que ser profesionales. Y ahí está el papel del director, del directivo que marcaba el EBEP, que no es casualidad. ¿Qué pasa? Que aquí el tema está en que habría que cambiar, los directivos tendrían, que eso también lo propuso en la primera ponencia, o el primer ponente, el tema de que por lo menos accedan por concurso, que tengan unos méritos, que acrediten unos méritos los directivos y que a partir de un cierto orden sean directivos profesionales y no políticos los que mandan, porque van a ser más objetivos y porque ellos mismos van a ser evaluados, porque a ver si lo dice el propio BEP, ellos mismos van a ser evaluados. O sea, que van a andar con criterios para mantenerse, aunque sea egoístamente ellos en el puesto, van a mantenerse por criterios de efectividad. Bueno, dicho esto, pues efectivamente entiendo que nosotros tenemos en el EBEP todos esos instrumentos que hace referencia a la CORA como si fuesen cosas nuevas, que no se menciona nada de desarrollo del EBEP, y hay un par de temas que solo puntualmente, por no cansarle, tangencialmente los voy a tocar, que no los toca el informe CORA, pero que entiendo que si eso no se toca y no se reforma, no puede haber un empleo público laboral de calidad y que responda a los retos que se nos plantean, que sobre todo son de legitimidad con la sociedad de la administración pública. Uno, el tema del acceso al empleo público laboral. Eso no está bien. O sea, no está bien, ni siquiera para los fijos, diría yo. Aunque los fijos, efectivamente, el EBEP dice que se someten, el artículo 55, a igualdad, mérito, capacidad y tal y cual. Que se ha mejorado algo porque los órganos de selección pues sacan a título de sindicato, de partido, pues los que estaban representando, o sea que sí ha habido mejora. Pero yo en este sentido vuelvo a remitir a la comisión de expertos. La comisión de expertos, fíjense qué idea daba. Crear órganos estables para la selección, como existe en la Unión Europea, como existe en Francia, órganos estables y profesionalizados para los procesos de selección de personal, que además es otra ciencia, que las empresas privadas llevan años a ver cómo se selecciona y cómo acertar, y saben que seleccionar bien es acertar, y lo otro es un fracaso también para la organización. Bueno, pues eso prioritario. Los contratados temporales, con el tema de que en el EBEP no lo regulan, ¿cuál es el acceso? Eso es el tema de las bolsas bueno, por lo menos las bolsas de trabajo son objetivas, pero ¿por qué no pone usted en el EBEP un apartadito que diga, pues el tema de tal, pues por los temporales por bolsa de trabajo obligatoriamente? Y ya por lo menos tenemos algo. ¿Por qué tienen que sacarlo de la RPT? No lo saquen. Si hay previsiones de temporalidad que se saben, habrá un margen a lo mejor que no se pueda acotar. ¿Pero por qué va a sacar usted? Pues los RPT, previsiones, si sabemos que en el mes de abril siempre tenemos un acúmulo de trabajo porque tal y cual, pues que esté previsto y está controlado. En la planificación de recursos humanos, una de las cosas, que lo he dicho ya, el tema de qué previsión de qué necesidades va a haber en personal. Eso que se estudie, que se calcule, y en los convenios colectivos que se limiten porcentajes, igual que se hacen en muchos convenios colectivos del sector. No habrá más de tantos temporales o más de tantos. ¿Por qué no? Limitar incluso el uso de contratación temporal. Porque esa es la puerta al fraude, esa es la puerta a los indefinidos no fijos.
Esa es la puerta y otras más, porque se han abierto varias puertas de acceso a los indefinidos no fijos, la cesión ilegal de trabajadores, las cláusulas de estabilidad del artículo 15, o sea que ahora no entran por todos lados. Eso se tiene que no parece ser una reforma necesaria para el Gobierno, pero yo entiendo que sí. Y otro tema es que también proponía la Comisión de Sabio, es genial y no se cogió. Fíjense, consistía en establecía la obligación de que la autoridad política o funcionario público titular del órgano competente en cada caso, en casos de contrataciones temporales que fuesen a prorrogarse en el tiempo, tenían que emitir un informe jurídico bajo su responsabilidad sobre la posibilidad o no de prorrogar expresamente ese contrato. Y decía, una vez emitido dicho informe, el titular del órgano de contratación asume la responsabilidad personal de naturaleza disciplinaria, patrimonial o, en su caso, penal, que corresponda según la legislación vigente por la prolongación irregular de la relación laboral. Si hay alguien que va a responder incluso penalmente, potencialmente, por prolongar contratos que se van a transformar en indefinidos no fijos, a lo mejor acotamos la transformación de indefinidos no fijos, ¿no? Pues eso no se le hizo caso, no tuvieron arrojo para coger esa propuesta, que era lo que tenían que haber tenido. Bueno, y por último, mencionar dos instrumentos que para hacer real la reforma del empleo público yo creo que hoy por hoy son clave y que creo que sí se están usando. La Conferencia Sectorial de Administración Pública, como un foro donde se encuentran todas las administraciones para hacer propuestas y para marcar unos mínimos, y la Mesa de Negociación Comunes de Personal Funcionario y Laboral de la Administración, que me consta que han hecho... se están potenciando y que puede ser un instrumento clave porque, aunque tenga una limitación en cuanto al contenido, la negociación colectiva conjunta, tocan justo estos temas. La limitación que hace la ley es que dice, solo regulará las materias comunes de personal laboral y personal funcionario, pero es que como son determinar los planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, sistema de clasificación de puestos de trabajo, acceso y evaluación del desempeño, incremento de retribuciones, pues es justo los instrumentos de organización, de gestión de personal que puede modernizar la administración pública. Bueno, pues yo espero que esto alguna vez se desarrolle. Quiero acabar con una, es que me hizo mucha gracia. Y además ya lo aprovecho para recomendárselo sobre todo a los estudiantes que van a estudiar Derecho Administrativo. Hay un blog de un catedrático que se llama José Ramón Chávez, que es muy gracioso, es muy divulgativo. Este no debe necesitar publicar pues no necesitará acreditarse, y entonces pues se atreve a publicar todo lo que se le ocurre en su blog y es absolutamente genial. Y él, sobre el tema del desarrollo del EBEP, de la falta de desarrollo del EBEP, pues tenía una frase, que caramba, que no la voy a encontrar, que era genial. Decía, no se sabe por qué, pero nadie quiere bailar con el EBEP. No se sabe si es porque no pueden, porque no tienen dinero y porque no es el momento. Porque no quieren, porque nadie le quiere poner ese cascabel al gato. O porque no saben ni a dónde van ni cuáles son los objetivos a cumplir. Pues acabo con esto. Bueno, creo que me he quedado corta con la presentación. Como pueden ver, pues nos ha ilustrado bastante bien sobre de dónde venimos, dónde estamos y por dónde podemos ir. Creo que ha quedado claro. Por razones de organización vamos a contenernos porque creo que todos tenemos muchas ganas de decir muchas cosas, pero el tiempo es el tiempo. Entonces vamos a continuación a dar la palabra a los miembros de la mesa redonda que está vinculada con esta conferencia, para después, una vez concluyamos las tres intervenciones, proceder a un debate de todas las cuestiones que se planteen, que anuncio va a ser un debate donde voy a tomar nota de las personas que quieran intervenir para hacerlo cerrado también. Lo digo para que el que esté pensando en formular preguntas o observaciones lo pueda ir teniendo en cuenta. Bien, por el orden que aparece en el programa,
Bueno, en primer lugar, me corresponde presentar a Juan García Blasco, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Zaragoza. Como pone el programa, ha sido presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, lo que le vincula o le da un conocimiento muy particular sobre la negociación colectiva, que es el tema del que nos va a hablar hoy, la negociación colectiva en el sector público. Y además, actualmente es miembro del Consejo Económico y Social a nivel del Estado. Aparte de ello, pues cuenta con gran cantidad de publicaciones en todos los sectores o subsectores del ordenamiento laboral y social, más ampliamente. Vale. Bueno, y también ha sido una persona que ha desempeñado cargos académicos, pues desde ser rector de su universidad a todos los demás, ¿no? En fin, y ahí sí termino. Le doy la palabra, pues. Muchas gracias, Sofía. Buenos días a todos. Encantado de estar aquí en esta tierra de Granada, con la que me une una excelente relación, particularmente con mi querido colega, compañero y amigo, el profesor Monereo, pero también con todo el conjunto de los valiosos investigadores que integran este Departamento de Derecho del Trabajo de esta universidad, ¿no? Y gustoso también aquí en esta mesa, ¿no?, moderada por mi colega y amiga, la profesora Sofía Olarte, ¿no? Y también quiero felicitar a los organizadores, José Luis, por esta jornada, ¿no?, que se tratan tantos temas que hoy son difíciles, complejos para abordar, ¿no?, con un título sugestivo pero complicado, ¿no? Lo que os planteáis aquí, ¿no? Intentar dar respuesta a esto no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil. Yo voy a hacer una intervención breve porque no quiero cansar en exceso a los asistentes que ya llevan mucho tiempo aquí, ¿no? Yo fundamentalmente me quería ocupar de hacer una especie de retrato de cómo está la negociación colectiva en el empleo público español, para desde la negociación colectiva dar respuesta a muchos de los problemas que se han puesto sobre la mesa. Antes, en la excelente intervención del profesor Monereo Marco, él citaba también la negociación colectiva y cómo hoy el empleo público español se encuentra, pues, en una situación complicada, difícil, ¿no? Y también insistía antes Raquel en su intervención, ¿no? Es decir, vamos a tomar un poco el pulso, tomar el pulso a una fuente tan importante de regulación de condiciones de trabajo y empleo de los empleados públicos como es la negociación colectiva. Y ese pulso, si lo cogemos como late, pues muy bajo. No el tuyo. Tengo la tensión alta. Tú la tienes alta. Muy bajo. Ese pulso es muy bajo. Es muy bajo por muchas circunstancias. En primer lugar, porque la negociación colectiva en el empleo público, como lo ha sido la del empleo privado, está siendo objeto desde hace tiempo de un fuerte intervencionismo legal al que se refería también el profesor Monereo, que ha ocupado un espacio y un territorio típico de la propia fuente autónoma. Hoy la negociación colectiva pública es tributaria y es fuertemente condicionada por la intervención legal, como no se había hecho nunca. Antes Raquel se ha referido a un precepto, luego la mencionaré, pero hay más, hay más. Por tanto, hoy la negociación colectiva en el empleo público tiene un terreno de juego cada vez más estrecho y más pequeño para poder cumplir su función. De tal manera que de la conjunción de esa intervención legal, intensa, fuerte, radical, probablemente más allá del papel que le corresponde a la ley, más allá, lo ha hecho en la negociación colectiva privada, pero lo ha hecho con más fuerza todavía en la negociación colectiva pública. Derivado de eso, y derivado también de la propia dificultad de las administraciones públicas, es que en estos últimos 4 años la administración pública no negocia nada. Lo que hace en su caso es extinguir contratos y preocuparse por los presupuestos, pero no negocia nada. Entonces, los convenios colectivos que existen en las administraciones, en todos los ámbitos, estatal, autonómico, provincial, comarcal, local, es una negociación colectiva vieja. No hay novedades. Son convenios colectivos de otro tiempo. No ha habido oportunidad de incorporar a la negociación colectiva aspectos sustanciales, algunas materias tú citabas, pero es una negociación arcaica, a veces muy rupestre. Entonces, ahí hay mucho tajo por hacer, ¿no?, para dar respuesta a muchos de esos problemas. Por eso yo creo que el pulso bajo implica que la negociación colectiva en el empleo público, en general, tanto la funcionarial como la laboral,
presenta cierta atonía, desorientación, cuando no suspensión. Está perlésica, no saben ustedes lo que es la perlesía. Entonces, algunos, los más viejos del lugar, sabrán lo que es la perlesía. La perlesía era una vieja enfermedad de la que moría muchísima gente en los años 50 y no sabían de qué morían. Y en el fondo eran parálisis cerebrales, anginas de pecho, y no sabían qué era. Y se paraban, se quedaban parados y morían, ¿no? Pues en parte está así. El balance que arroja un análisis de la necesidad es ese. Está suspendida, está atónica. No cumple el papel que debe de cumplir. Y que debe de cumplir para ordenar con modernidad la regulación de las condiciones de trabajo y empleo del empleado público. Por tanto, claro, ese es el escenario que tenemos. Si a eso se suma, como tú decías antes, habéis dicho que el Estatuto Básico de Empleado Público es una norma que está ahí, de la que nadie quiere ocuparse, y que requiere un desarrollo muy profundo. Hay muchísimos temas, mencionado tú, pero hay muchísimos más. La resolución extrajudicial de los conflictos, el artículo 95, que está ahí sin tocar desde hace tiempo, ¿no? Por tanto, tampoco facilita las cosas. Y en segundo lugar, las comunidades autónomas son muy perezosas en regular esto. Es cierto que no es fácil, porque hay que hacerlo con el máximo consenso posible, y a veces no es fácil ordenar esta materia. Por eso las comunidades autónomas presentan un balance pues, muy pobre de ordenación de esta, ¿no? Algún ejemplo hay. Mire, curiosamente, en Aragón se van a aprobar las Cortes próximamente una nueva ley de la función pública de Aragón, bastante decentilla, dentro de lo que se puede presumir, pero bastante decente, ¿no? Se ocupa las materias, desarrolla aspectos importantes, le da un toque de modernidad también a la gestión pública, ¿no? Al empleo público. Por tanto, yo creo que esos son factores importantes. Pero claro, ese es el retrato que tenemos hoy en la negociación colectiva, en todos los ámbitos. Convenio colectivo el tercer convenio colectivo, ¿de qué año es? Del 90, bueno, bien, pero bueno, mimético, poca cosa, ¿no? Por tanto, pues ese es el punto fundamental. Pero eso hay que añadir también muchos otros defectos, problemas, retos que tiene la propia negociación colectiva en su ordenación técnico-jurídica. Voy a citar algunos. Están los más próximos a la realidad. Hay muchos, hay muchísimos. Hay muchos problemas relacionados con la legitimación negocial, sobre todo empresarial, patronal, con la negociación funcionarial laboral, la negociación conjunta a la que después me referiré, con los límites al contenido negocial, con el principio de legalidad, la cobertura presupuestaria, las competencias de las comisiones mixtas, la representatividad, la obligación, la buena fe, la publicidad, la transparencia, el fracaso de la negociación colectiva del personal laboral, la inexistencia en muchos escenarios que no existe negociación. Antes hablaba una secretaria de un ayuntamiento. Hay muchísimos ayuntamientos que tienen empleados públicos que no tienen negociación colectiva, ni para los funcionarios ni para el personal laboral. No hay. Hay un vacío absoluto. Bueno, pues esos problemas están ahí y casi se han acrecentado en estos años porque no se están resolviendo. Unas veces porque el legislador no lo hace, ni el estatal ni el autonómico, y otras veces porque los protagonistas de la negociación colectiva tienen extraordinarias dificultades para encarar estos temas. Por tanto, yo me voy a referir básicamente a cinco cuestiones que a mí me parece hoy son cruciales para dar respuesta a la negociación colectiva, a lo que plantea la mesa redonda, ¿no? Y lo que plantea el título de estas magníficas jornadas, ¿no? La primera que tiene que ver, ¿no?, son los propios principios a los que está sujeta la negociación colectiva, especialmente la cobertura presupuestaria. Esa cobertura presupuestaria plantea muy serios problemas, ¿no? Cobertura presupuestaria que se proyecta sobre todo la negociación, la funcionarial y la laboral, ¿no? Y que ahora, obviamente, se acrecienta con el precepto que tú has mencionado antes y que también se refería al profesor Manuel, el 32.2. Este nuevo artículo 32.2, que son herencia de la crisis, que es la legislación de urgencia, que son preceptos del Gobierno, de la legislación de urgencia, que lo que pretenden es actuar sobre la estabilidad presupuestaria. Prácticamente, claro, introduce aspectos muy importantes, ¿no? Después de garantizar el cumplimiento de los convenios, dice, su eficacia queda salvada, dice, cuando excepcionalmente, y por causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de administraciones públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de los convenios, acuerdos ya firmados, en lo estrictamente necesario para salvaguardar el interés público. ¿Qué es salvaguardar el interés público? Bueno, pues ya lo dice después, ¿no? Fundamentalmente consiste en
cuestiones del equilibrio de las cuentas públicas de carácter económico y financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria y corregir el déficit. Esta intervención, que es fuerte, que es muy fuerte, probablemente más fuerte que la del legislador del Estatuto de los Trabajadores sobre la negociación colectiva privada, pero que el Tribunal Constitucional la ha salvado, desde luego, críticamente, me temo que también salvaría esta, aunque esta es más dura, más fuerte, pero eso yo creo que plantea quizá más que la otra, porque esta es una intervención muy fuerte sobre la negociación colectiva y de paso sobre la propia libertad sindical. El precepto ahí, claro, ese precepto se ha clavado como una cuña en la negociación y hace que la negociación no pueda cumplir su función. Es muy difícil, es más, lo que está es bajo la amenaza de una intervención. Este precepto, por ejemplo, hace inútiles muchas otras propuestas que se dan en el ámbito del Aquí las hace inútil porque es una intervención de magnitud radical, a la que después me referiré. Ese es un aspecto importante, ¿no? Aquí la ley pues, es una ley que no favorece la negociación colectiva, que es su papel, sino todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Luego, otro aspecto importante, cuestiones de legitimación empresarial, sobre todo donde yo creo que la negociación colectiva hoy atraviesa los mayores problemas, que es en los municipios, que es en las entidades locales, que es en la administración local. Ahí es donde están, a mi juicio, la mayor magnitud de los problemas. Están ahí, están todos ahí, están todos ahí. El EBEC ha solucionado en parte estos problemas, ¿no? Ha solucionado estas partes al reconocer, sobre todo, primero, mesas de negociación de las entidades locales y, en segundo lugar, la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así como de las entidades locales de ámbito supramunicipal. Ya ha dado un paso importante. Pero aún así se siguen planteando problemas. No lo sé si en Andalucía, en Aragón sí. En Aragón sigue habiendo multitud de municipios pequeños que no tienen negociación colectiva, no la tienen, sobre todo por problemas de interlocución patronal. Este precepto puede servir, pero no está desarrollado y ejecutado por las partes, ¿no? Las asociaciones de municipios se preocupan de muchos temas, pero no se han preocupado de sentarse a negociar con los sindicatos condiciones de trabajo y empleo de este personal, ¿no? Tanto, esta puerta que abre el Estatuto pues está hoy, no ofrece experiencias, Hay algunas, en Aragón tenemos alguna experiencia en una demarcación muy peculiar que probablemente no existe, se llama las comarcas, que es una agrupación de municipios y que tienen personal, y hay algunas experiencias, pero todavía muy insuficientes, ¿no? Muy insuficientes, ¿no? Bueno, pero sigue planteando problemas, sigue planteando problemas. Por otro lado, esta negociación es solo para los funcionarios, es también para el personal laboral. El artículo 34.2, ¿para quién es? ¿Para unos, para otros, para los dos? Se plantean problemas ahí. Por tanto, eso es un aspecto relevante. ¿Cómo se aplica la técnica? Porque los municipios pueden adherirse con carácter previo de manera sucesiva a la negociación colectiva que se lleva a cabo en el ámbito correspondiente. ¿Cómo se articula esta técnica, que es la técnica de la adhesión? Traer para mí un convenio colectivo de otro sitio. Para mí, ¿cómo se articula eso? ¿Qué experiencias hay? ¿Qué puede ser una buena fórmula? Un ayuntamiento que quiere regular las condiciones de trabajo y empleo de su personal y no tiene convenio colectivo. ¿Cómo se adhiere al otro? ¿Quién lo decide? ¿A través de qué fórmulas? ¿Con qué temas? Que puede ser importante, ¿no? Está hoy pues, en una situación pues, de incertidumbre, Es verdad que esto al menos resuelve los problemas que había antes, porque antes estas no estaban legitimadas para negociar, ahora lo reconoce la ley expresamente al menos. Pero eso se tiene que trasladar a la práctica. Estas estructuras tienen que hacer invitaciones negociales y sentarse a negociar para precisamente esos destinatarios, que es donde, a mi juicio, hay los mayores problemas de cobertura, en esas entidades locales, menores, pequeñas. Básicamente, no el Ayuntamiento de Sevilla, de Granada, no, si ese no es el problema, allí hay otros problemas. Pero no este otro, ¿no? Ese es un segundo aspecto importante. El tercer aspecto, la vigencia del convenio colectivo. Bueno, y cómo juega la ultraactividad de los convenios en la ultraactividad, la que conocemos, cómo juega en la administración pública. ¿Qué pasa ahí? Con los convenios laborales de las administraciones públicas cuando llega el término final. Bueno, pues ahí se plantean problemas, ¿no? Hay algunos ejemplos, ¿no? Curioso, por ejemplo, en Aragón os traigo un ejemplo, puede ser interesante. La Federación de Municipios no ha negociado nada
y sin embargo ha sido capaz de negociar un acuerdo sobre ultraactividad, ¿no? Y dicen, los sindicatos, la Federación Bolsa, dicen recomendar a las corporaciones locales, a los ayuntamientos que agilicen las negociaciones en curso de los convenios. Segundo, recomendar la prórroga de los convenios colectivos, pactos y acuerdos hasta que se firme uno nuevo. Recomendar la inclusión en los convenios colectivos de cláusulas que proporcionan la misma su vigencia hasta el final del siguiente. Y en su caso luego utilizar el mecanismo de la mediación del arbitraje y en su caso la adhesión. No está mal, esta manifestación, pero no hay negociación, por Dios. O sea, se convocan a esto y no hay instrumentos de negociación. ¿Esto será para qué? Para los que están ahí residuales. Pero bueno, no deja de plantearse algún que otro problema, que no quiero entrar más a fondo, ¿no? Con la ultraactividad o la pos, como ahora se denomina, después de la sentencia del Tribunal Supremo, importante, ¿no? Sentencia de hace escasamente la pos-ultraactividad. ¿Cómo juega esta cuestión en la negociación colectiva del empleado público laboral, sobre todo, ¿no? Que es un tercer aspecto. Un cuarto asunto importante también, cuestiones relacionadas con la negociación colectiva conjunta, que antes del EVE no era posible, se hacía, pero no tenía sustento normativo ni legal, eran acuerdos desnudos. Estaban ahí, nadie los impugnaba, porque a nadie le interesaba impugnarlos, porque al fin y al cabo regulaban, pero eso no tenía sustento normativo de ningún tipo. Bueno, ahora es posible, ¿no? El 36.3 del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿no? Que es importante, hay un avance ahí importante. Hoy empieza a ser ya una realidad esta la negociación conjunta, en muchos casos tributaria de la anterior, cuando no tenía sustento legal. Pero siguen planteándose problemas ahí. ¿Cuáles son las materias comunes? ¿Cuáles son? Para el funcionario y para el personal laboral, susceptibles de incorporarse a un acuerdo mixto, como decía el profesor Monereo antes. ¿Cuáles son esas materias, ¿no? ¿Cómo juega la eficacia jurídica de estos acuerdos? ¿Cómo se proyecta? ¿Qué naturaleza tiene? Esto es un acuerdo mixto, entonces, ¿qué es? ¿Alma de acuerdo y cuerpo de convenio? ¿Eso qué es? Y en segundo lugar, ¿y cuando hay una controversia, a dónde vamos? ¿A qué juez vamos? ¿Cuándo lo impugnamos? ¿Al contencioso o al laboral? Presumo que será el contencioso, porque la verdad es que este es un acuerdo del EBEP. Y si es del EBEP, deberá ser un tribunal contencioso. No está resuelto eso. Es decir, que aún en esta negociación, que es muy interesante, que está desarrollada, sobre todo en los ayuntamientos, en los municipios grandes, que antes lo hacían, a la izquierda estaba el acuerdo y a la derecha el convenio. Había diferencias, fila de la izquierda y así se iba, y así con eso se jugaba, y con eso no se publicaba en ningún sitio, para que cuando publicarse no se podía. No tenía sustento normativo, no había ordenación, no había... Pero eso, aun siendo... sigue teniendo muchos problemas, muchos problemas de ordenación, de tratamiento, ¿no? Quinto problema, la inexistencia de negociación colectiva. Sobre todo, lo he dicho antes, en las administraciones locales, en los municipios, donde no hay instrumentos convencionales. No los hay ni para los funcionarios y no los hay para el personal laboral. Claro, los secretarios de ayuntamiento, ¿no estás por ahí o te has ido? Ya se ha ido. Pues se venía a haber quedado ahora. Los secretarios de ayuntamiento, cuando contratan, cuando tienen trabajadores a su servicio, ¿qué norma le aplican? ¿Qué norma le aplican? Claro, la tendencia, lo sabemos, es aplicar el convenio colectivo de la actividad que hace el trabajador. Jardinería, basuras, oficinas y despachos, lo que sea. Bueno, eso que es extravagante, una extravagancia. Bueno, se ha hecho y el Tribunal Supremo lo ha admitido, sobre todo para decir, bueno, que hay alguna norma, por lo menos, ¿no?, de tutela y protección de los trabajadores. Pero nada, pero esto no resuelve los problemas. Este es un vacío importante que hay que cubrir. Por eso es necesario esa negociación a nivel municipal, por esas nuevas entidades de representación institucional de los municipios, que ahora tienen la capacidad negociadora, la legitimación y la capacidad para vincularse a través de una negociación colectiva, resolviendo todos estos problemas, ¿no? No, pues claro, y ahí es donde hay condiciones de trabajo peores. Ahí es donde hay, ¿no?, además de los muchos problemas que plantea todo esto, ¿no?, para los pequeños municipios. Y por último, y termino, Sofía, para no cansar más, el descuelgue.
¿Y cómo juega el descuelgue en la administración pública, en los convenios colectivos? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Se puede descolgar bueno, dice Sofía, no hace falta, pero antes tiene razón. Con el 32.2 no hace falta. No hace falta, porque es una intervención muy fuerte. Claro, es la posibilidad aquí incluso de no aplicar o de suspender el convenio colectivo. ¿Para qué quieres el descuelgue, no? Pero bueno, ahí está. Bueno, sería posible. Es verdad que la regulación, el decreto regulador de la Comisión Consultiva Nacional de Comercio